Caminar por las calles de La Habana hoy es encontrarse con una realidad que duele. Basura acumulada, personas tratando de vender lo poco que tienen para sobrevivir, una crisis que se siente en cada esquina. Y si así es lo más básico, te preguntarás, ¿cómo hacemos para movernos? ¿Cómo sobrevive un cubano al caos del transporte en 2026? Buenos días, mi gente, bienvenidos un día más a mi canal. Pues si no me conoces, yo soy Keilita y hago videos sobre mi vida y sobre mi realidad viviendo aquí en Cuba. En el día de hoy, mi gente, nos vamos para la calle, me los llevo conmigo, pero no nos vamos a ir de fiesta, no nos vamos a ir de café ni nada de eso, mi amor. Nos vamos para la calle porque vamos a hacer unas compras, pero además te voy a hablar cómo es el transporte aquí en Cuba. Así que, mi amor, si te gustan estos videos, quédate en este canal, no olvides suscribirte, darle like al video, compartir, hypear y hacer todas esas cosas que ustedes saben que se hacen en YouTube durante muchísimos años. Les cuento que aquí en Cuba la situación con el transporte está muy complicada. Bueno, como todas las situaciones, lo mismo que la electricidad, que el agua, que la comida. Pero bueno, el transporte es un medio súper importante para las personas moverse en todo el país, dígase tanto dentro o fuera de los municipios, y estamos viviendo una situación extremadamente difícil con este tema. Pero bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando del transporte y les voy a estar mostrando los diferentes transportes que existen aquí en Cuba. Hace unos meses Cuba colapsó con el tema combustible. Bueno, esto es un tema que realmente hace rato se está hablando, se está murmurando de que no hay combustible, pero bueno, oficialmente hace unos meses colapsamos con el tema del combustible. Es decir, que a raíz de eso se ha reducido muchísimo, pero muchísimo el transporte. Imagínense aquí en La Habana que hay muchísimos lugares, o sea, que es bastante grande y hay muchísimos lugares que son bastante lejos y no tener transporte para moverse para ningún lado. Esas personas que van todos los días a trabajar y no tienen que ir a trabajar, a tal punto que los trabajos crearon como una especie de medida que las personas tenían que ir a trabajar entre 2 y 3 días porque no había transporte. Así que ya se pueden estar imaginando la magnitud de la gravedad de esta situación. Pero mi amor, no les doy más muela, nos vamos ya para la calle y desde allá les muestro todo. Acabo de coger un carro que me costó 300 pesos desde donde yo vivo, desde la calzada, afuera de donde yo vivo, hasta aquí, hasta el parque de Curita. Bastante caro, la verdad, porque es un tramito bastante corto y nada, el problema es que están todos los precios súper elevados. No puedo ponerme el micrófono, mi gente, porque estoy en la calle y tengo miedo que me arrebaten el teléfono. Cuando uno recorre estas calles, se da cuenta que el silencio que hay no es paz. Antes, este mismo camino era un sinfín de gentes, de carros, de gente tratando de llegar a algún lado, de ese ruido constante que tiene una ciudad viva. Pero hoy lo que ves es una Habana detenida, el tráfico ha desaparecido, y no porque las cosas estén mejor, sino porque moverse aquí se ha vuelto un lujo o un milagro. Miras a las personas en las aceras y te das cuenta de que el cansancio que tienen no es solo por el trabajo, es el agotamiento de quien sabe que salir de su casa es empezar una batalla. Ves rostros que han perdido las chispas porque se les va la vida en una parada, esperando algo que no llega o viendo pasar carros que no pueden pagar. Ese vacío que ves en las calles es el reflejo de un país que se ha ido quedando sin fuerzas para moverse. Es muy duro ver estas calles tan despejadas cuando sabes que la gente está amontonada en las esquinas, desesperada por un viaje. Las ganas de vivir se van perdiendo cuando algo tan básico como ir de un lugar a otro se convierte en una odisea que te consume el día y hasta el bolsillo. Estas calles vacías no son más que la prueba de que cuando el transporte se muere, la ciudad se va apagando con él. Del transporte aquí en Cuba, creo que ya no hay que decir tanto porque las imágenes lo dicen todo. Hoy en día existen aquí varios tipos de transporte aquí en Cuba, como las gacelas, el transporte público. Las gacelas es un transporte del Estado, las guaguas también es un transporte del Estado y está el transporte particular.
que viene siendo los triciclos, las motos eléctricas, las motos de combustión y además esos carros que hay, los almendrones y otro tipo de carritos como jeepecitos y esas cosas que es el transporte que se dedica a dar pasaje por tramos. Gracias a ese transporte es que estamos hoy en día un poco salvados, porque ellos son los que prácticamente son los que están funcionando, los que están dando viajes en casi toda La Habana. Les hablo de La Habana porque es donde yo vivo, no sé en otras partes del país como sea, pero bueno, aquí en La Habana prácticamente el transporte particular es el que está dando servicio, porque realmente lo que dígase las guaguas, las gacelas, es lo que más perdido está. Imagínense un país sin combustible, cómo se va a mover todo el transporte. Es demasiado complicado. En estos momentos estoy en el parque que está al lado de la terminal de ómnibus nacional de aquí de Cuba. Y los traje para acá porque esto va a ser el ejemplo vivo de cómo ustedes pueden imaginarse nada más el nivel de situación que estamos viviendo con el transporte aquí en Cuba. Normalmente este era un parque que estaba lleno de transporte para moverse para toda Cuba. Había taxis para Santiago de Cuba, para Holguín, para Pinar del Río, para todas las partes del país, pero en estos momentos, a raíz de la situación que estamos viviendo con el combustible, ya esos taxis no están prestando servicio. Ahora mismo les voy a mostrar cómo se ve esta parte. Es increíble. Un lugar que siempre estaba lleno. Pueden ver que esto todo aquí está vacío. Y eso que pueden ver ahí son los llamados triciclos. Yo creo que es el transporte que más está teniendo auge ahora mismo aquí en Cuba. El triciclo es un transporte que la mayoría es eléctrico y no necesitan ni de gasolina ni de petróleo para moverse, simplemente cargar con electricidad. Pero ¿hay electricidad para cargarlo? Bueno, realmente aquí en La Habana hay días en que tenemos una situación complicada, que lo que nos dan de corriente son 2 horas nada más, otras veces nos dan muchísimo más y creo que con ese tiempo esos triciclos pueden cargarse. No estoy muy segura porque no tengo a nadie cerca que tenga triciclo, pero bueno, por lo que he escuchado, se cargan bastante rápido. Entonces, eso es lo que ahora mismo nos está salvando la vida, literalmente. Otra de las vías que tenemos aquí para movernos son las motos eléctricas y las motos de combustión, que les voy a estar dejando fotos por aquí. Pero realmente las motos de combustión en estos momentos creo que son las que más paradas están. De hecho, mi novio tiene una moto de combustión alquilada y está parada porque el combustible está demasiado complicado conseguirlo. Cuando consigues 1 litro de combustible mínimo lo puedes encontrar en 5.000 pesos cubanos, que el cambio se lo voy a estar dejando escrito por aquí porque en estos momentos no sé, creo que vendría siendo como $10 y pico. Y eso sería conseguirlo en el mercado negro. La otra vía de conseguirlo sería comprándolo en los cupés donde venden realmente la gasolina especial. Pero en estos momentos lo están vendiendo por una aplicación que básicamente es una cola, pero es una cola virtual, es una cola online. Imagínense la cantidad de personas que hay en estos momentos anotados en cada uno de los cupés que hay aquí en La Habana para poder comprar 40 litros, si no me equivoco, 20 o 40 litros, no estoy muy segura de la información, para poder comprar ese combustible. Mi novio está anotado también, pero aún no le ha llegado y de eso hace ya 2 meses, desde que la situación con el combustible comenzó a empeorar, porque malo siempre ha estado. Vamos a estar claros de eso. Las motos eléctricas también son un medio súper en tendencia en estos momentos. Creo que las personas que tienen moto eléctrica están súper salvados. No es lo mismo quedarte un día sin cargar la moto que estar varios días o varios meses o varias semanas sin 1 litro de gasolina para poder mover la moto, para poder sacarla, para poder arrancarla, para poder caminar con ella para todas partes de La Habana. Y siempre menciono La Habana porque es donde vivo. Pero vamos a hablar un poco de los precios de estos 2 medios de transporte como lo son las motos. Realmente los cubanos no pueden permitirse, vamos a decir que el 70% de los cubanos no pueden permitirse comprarse una moto. ¿Por qué? Porque el salario no les alcanza. Las personas que realmente tienen este medio es o porque la tienen alquilada, porque tienen un trabajo que realmente les da para poder alquilar esa moto,
o porque algún familiar del extranjero se las compró, o porque realmente tienen algún negocio y pueden permitirse comprar este tipo de motos. Pero no todos los cubanos pueden hacer esto, porque el salario aquí en Cuba es tan poco y es mínimo como para poder reunir y comprarte un medio de transporte. O comes o te compras un medio de transporte, y realmente dejar de comer no es una opción. Y bueno, ni hablar de los carros. Los carros creo que es un medio que menos los cubanos nos podemos permitir. Vaya, son muy pocas las personas, los que tienen negocios muy grandes o familiares, porque aquí en Cuba ya se pueden, o sea, ya pueden enviar carros para acá. Y bueno, familiares que se lo compran a sus familiares para que puedan moverse para todas partes aquí. Pero los cubanos no pueden comprarse un carro. Es decir, que tenemos que morir con el transporte público, o sea, con el transporte del Estado, con el transporte que pone el gobierno, que realmente es bastante poco. Las calles están muy desoladas, apenas ves un transporte para nada, el poco que ves, ya te digo, es de los particulares. Me di cuenta que no tenía el micrófono conectado, o sea que tenía puesta la cámara que no era para el micrófono conectado, pero bueno, no importa, continuamos con el video. En estos momentos estoy en una parada, mire, pueden ver, la parada está vacía la parada, no hay absolutamente nadie esperando el transporte público, porque realmente no hay transporte público como para que las personas estén esperando por él. Más bien se llena en las mañanas cuando las personas van para los trabajos, por las tardes, sobre las 4 de la tarde cuando van saliendo del trabajo. Pero con la medida que les comenté, que los trabajos están trabajando 2-3 veces al día, los viernes, y hoy justamente es viernes, las personas no están trabajando, no están yendo a los centros de trabajo. Ustedes saben. Me voy a sentar aquí en la parada y espero que no me asalten, espero que no me roben. No hay nadie por aquí, pero bueno, no va a ser que venga alguien por atrás. Quería comentarle que otro medio de transporte que antes aquí en La Habana no se veía mucho, en otras provincias sí, por ejemplo en la Isla de la Juventud, que era donde yo vivía antes, existían mucho las bicicletas. Y en estos momentos, aquí en Cuba hay una ola de bicicletas que no se pueden imaginar. Y es que, claro, las personas tienen que resolver su problema, tienen que moverse para aquí y para allá, y no nos podemos parar. Entonces, como muy cubanos que somos, nosotros resolvemos los problemas como sea. Bueno, una de las decisiones que ha tomado el cubano es andar en bicicleta, que creo que se está viendo muchísimo aquí. Y bueno, vamos a decir verdad, resuelve un poco el problema. Y bueno, ya que estamos hablando de bicicletas, les voy a comentar un poco sobre las bicimotos, que vendrían siendo como unas bicicletas eléctricas, pero realmente son como unas moticos, no sé cómo explicarles realmente. Pero bueno, eso es otro medio de transporte que existe aquí en Cuba y que está resolviendo muchísimo el problema. Pero como todos los cubanos tampoco tienen acceso a eso, realmente son un poco más o sea, menos costosa, más barata que las motos eléctricas, que las motos de combustión, pero de igual forma los cubanos no pueden permitírselo, porque es que nada más aquí un cubano tener $100 sería un sacrificio de varios meses, porque el salario aquí mínimo es de 2.500 y $100 vendrían siendo como 50 y pico mil de pesos. Entonces, vamos a estar claros, no se puede, realmente no se puede, y creo que mínimo una moto de esa, o sea, una bicimoto, cuesta $450. Entonces, los cubanos no se lo pueden permitir, tenemos que seguir muriendo con el transporte de la calle. Realmente yo no tengo ningún medio, mi novio que es el que alquiló una moto, y bueno, realmente nos movemos con esa moto, pero lo mínimo, a lo necesario, porque es de combustión y como ustedes saben la gasolina no la hay, está súper perdida. Bueno mi gente, antes de concluir este video quería comentarles un poco sobre los precios del transporte. Aquí en Cuba existe una aplicación que es como una especie de Uber, ustedes lo conocen como Uber en otros países. Aquí en Cuba se conoce como La Nave y es una aplicación de transporte, o sea de medios como moto, guaguita,
como carro, que ahí tú puedes solicitar un viaje para donde usted desee ir. Y realmente ahí los precios están excesivamente caros. Mínimo por kilómetro son 200 pesos. Por eso es que esta opción se facilita para muchas personas, las personas que tengan buena economía, para eso, pero no para todo el mundo. Y el transporte de la calle sí está muy caro, está muy caro. Ha subido muchísimo de precio. Un tramo mínimo cuesta 300 pesos, lo pudieron ver a inicios del video. Entonces, mi gente, en conclusión, está muy complicada y muy cara la vida aquí en Cuba. Los precios de transporte están excesivamente caros. Realmente las personas hoy en día llevan una vida bastante rutinaria, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. No se pueden mover para más ningún lugar porque evidentemente no hay medio para moverse. Y bueno, mi gente, les voy a estar dejando el video hasta aquí. Espero que les haya gustado muchísimo, que hayan tenido muchísima información sobre cómo es la vida y cómo es el transporte aquí en Cuba, cómo es moverse aquí en Cuba. Esto es todo lo que tenías que saber antes de venir aquí en Cuba, si tenías pensado venir en algún momento. Bueno, nada, mis amores, como ustedes saben, yo soy Keilita, hago videos sobre mi vida aquí en Cuba. No olvides suscribirte, darle like al video, compartir, hypear, comentar con más de 3 palabras y hacer todas esas cositas que ustedes saben que se hacen en YouTube durante muchísimos años. Un besito enorme y nos vemos en un próximo video.